Este video es únicamente para ayudarles a identificar ahora, primeramente, cuántas subredes tenemos en un escenario ya dado o en una problemática ya dada o en alguna empresa que nos esté mostrando su topología. Para este ejemplo, voy a únicamente a identificar la cantidad de subredes que tiene esta empresa. Bueno, en esa topología podemos observar que tenemos redes LAN y redes WAN. Entonces, primeramente lo importante es identificar cuántas redes LAN y cuántas redes WAN tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a saberlo? Bien, el dispositivo router tiene interfaces conectadas a otros dispositivos. Entonces, por ejemplo, tenemos por este lado la interfaz Fast Ethernet 01 y de este lado hay un switch y una PC. Entonces, lo que tenemos conectado de este lado de las Fast Ethernet siempre van a ser redes LAN. Por este otro lado tenemos otra Fast Ethernet, entonces tenemos otra red LAN. Por este lado hay otra Fast Ethernet, tenemos otra red LAN. Y bien, por el otro lado tenemos las interfaces seriales, todas marcadas. Entonces, la conexión, recuerden, entre un dispositivo router y otro dispositivo router es una red WAN. En nuestra simbología, las redes WAN están cableadas con este símbolo del rayito rojo, que es el símbolo de los cables seriales. Bien, entonces, ¿cómo sé cuál es la necesidad que tiene esta empresa? Bien, lo que estamos haciendo aquí es subnetting. Entonces, para subnetting lo más importante son las subredes. ¿Qué significa esto? Que en este momento no voy a tomar en cuenta los hosts, las necesidades de host, sino lo primero que voy a hacer es identificar cuántas subredes hay. Bien, vamos a identificarlas. Las voy a identificar con un circulito amarillo. Que esta forma de identificarla es la forma en la que utiliza Cisco para poder contar cuántas subredes son necesarias para una topología dada. Bien, primeramente Cisco nos dice que debemos empezar por identificar las redes LAN. Lo único que tenemos que hacer es encerrarlas en un círculo y les vamos a poner un identificador o un numerito. Bien, la forma en la que nos dice es que pensemos que nuestra topología es un reloj, en donde este es el centro, estas serían las 12 del día, las 6 de la tarde aquí abajo, 3 de la tarde por aquí, 9 de la noche por acá. Entonces, quiere que veamos a nuestra topología como un reloj y nos pide que primeramente identifiquemos las subredes que pertenecen a las LAN y vamos a ir avanzando en esa topología con respecto a las manecillas al revés del reloj. Bien, entonces voy a empezar por, ustedes toman la decisión de por dónde empezar, podría empezar por aquí o podría empezar por acá. Voy a empezar por este lado. Entonces tengo aquí una red LAN. Entonces esta red LAN es una subred. Continuamos con la siguiente, voy a ir en ese sentido, quedamos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Identifico mi siguiente red LAN. Mi siguiente red LAN es esta que está acá. Tengo otra segunda red LAN, entonces llevo dos subredes. Les voy a poner un numerito para irlas identificando. Entonces, esta es la subred 1, esta es la subred 2, esta es la subred 2, sigo con mis redes LAN. Así hasta que se terminen primero las LAN. Entonces quedamos que íbamos a ir en ese sentido. Entonces la que sigue es ahora esta. Tengo otra red LAN. Esta sería entonces mi tercer subred. Es la tercer subred. Bien, he terminado con todas las subredes que pertenecen a las LAN. Entonces hasta este momento mi topología dice que necesita 3 subredes.
Debo de seguir identificando subredes. Ahora voy por las one. Las voy a identificar con otro color. Pero yo continúo en el mismo sentido en el que iba. Entonces, si me quedé aquí, de inmediato la que sigue ahora es esta. Es esta red one que está aquí. Bien, la que sigue es esta red one. Esta sería mi cuarta subred. Debo de continuar en la numeración que me quedé. Iba en la 3, continúo en la 4. Identifico mi siguiente subred. Tengo otra aquí. Esta sería la 5. Continúo en el mismo sentido en el que iba. Voy hacia allá y ahora aquí tengo a la subred 6. Y la identifico con un numerito. Esa es la 6. Entonces, para este ejemplo, en esta topología, en este diseño, en esta empresa, tienen la necesidad de una IP que les entregue 6 subredes. Esa es la necesidad. Para subnetting, les decía yo que lo más importante son las subredes. ¿Qué significa esto? Aunque nos esté dando necesidades en host, lo primero que tenemos que atender es, la primera pregunta a resolver es ¿cuántas subredes necesita esta red? Y acabamos de encontrar que se necesitan 6 subredes. Entonces la necesidad es 6 subredes. ¿Qué tengo que hacer? Lo que ya sabemos. Tengo que buscar una IP que me entregue 6 subredes. ¿Ok? Primer paso. Después, ¿qué es lo siguiente que debo identificar? Ok, necesito 6 subredes, pero ahora sí me dirijo a los hosts. Vamos a ver cuál de los hosts que tengo aquí tiene el mayor número de necesidad en host. Primeramente, les debo de hacer un énfasis muy grande a que una subred que pertenece a una one está compuesta por 2 hosts. Aunque no lo dice, eso es algo que yo ya debo de obviar. Una one tiene 2 hosts. ¿Dónde están colocados esos 2 hosts? Esos 2 hosts están en un extremo de un router y en el otro extremo del otro router. ¿Okay? Entonces ahí hay 2 hosts. Esta subred es de 200 hosts, mientras una one, cualquiera que ésta sea, es de 2 hosts. Bien, entonces, ¿cuál es la subred que tiene más hosts? Entonces, la más pequeña es la de 2 hosts, que son todas las one. Después tenemos a la de 50 hosts, después a la de 200 hosts. Y la más grande que encuentro es la de 1200 hosts. Entonces, esa va a ser mi necesidad en hosts o en usuarios finales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he analizado de esta red? He analizado que necesita que se compre una IP que entregue 6 subredes, pero que cada una de esas 6 subredes me pueda entregar 1200 hosts. Entonces, ahora sí, viene la tarea de encontrar qué clase de IP necesito. La más chica, que es la C, o una mediana, que es la B, o la más grande, que es la A. Pero ese es un procedimiento que ya sabemos realizar. Bien. Ahora, una vez que nosotros ya hemos identificado la cantidad de subredes que necesitamos y la cantidad de hosts que necesitamos, y además ya hemos identificado cuál es la clase de IP que yo requiero, pues ahora lo que hace falta es ir colocando, después de haber generado el subnetting, pues ir colocando cada una de las subredes que le corresponde. Vamos a suponer que ya he hecho todo mi desarrollo de subnetting y entonces ahora digo, voy a ir a aplicar cada una de las subredes a mi escenario. ¿Qué es lo que tendría que decir? Voy a ir a colocar de mis subredes la subred 1 que me salió en mi desarrollo. La primer subred que me salió es la subred 0. La subred 0 no se utiliza porque pertenece al nombre de la red
toda ella completa junto con el rango, no se puede utilizar porque ya tiene una función que es utilizarse como el nombre. La última subred completa con todo el rango tampoco se utiliza porque ella me va a identificar el broadcast de toda la red. Bien, entonces voy a agarrar la primer subred, no la subred 0, las tengo que enumerar de la 0 hacia abajo de forma decreciente. Entonces, yo digo la 1, ok, ¿cuál es la subred 1? Ok, pues ya hice mi subnetting y la subred 1 que me salió, por decir cualquier red, es la 192.168.10.0 diagonal 18, cualquiera. En este momento estoy inventando un. Ok, esa es la red que le corresponde, esa es la subred que le corresponde a esta red LAN. Bien, y así me voy con cada una. Ok, para la 2, cuando hice mi subnetting, me salió que le corresponde la 192.168.20.0. Solamente es un ejemplo. ¿Sí? Entonces ya las he identificado, ya dije que esta es la red 2, esta es la 1, ¿ok? Si ahora lo que me piden es implementar IPs, ¿qué es lo que voy a realizar? Primeramente, las subredes tienen un rango. En este caso iría de la 192.168.10.0 a la 192.168.10.255 diagonal 18. Es todo un rango completo, ¿sí? Es algo que ya había yo explicado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? De ese rango completo, lo que podemos utilizar es únicamente lo que está adentro. ¿Qué está adentro? La 192.168.10 punto, la primer usable. ¿Cuál es? La punto 1. La siguiente sería la punto 2, la punto 3, la punto 4, etcétera, etcétera, hasta llegar a la una antes que la 255, que es la 254. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si yo lo que digo es quiero implementar las IPs en esta red LAN, ¿qué voy a hacer? Bien, la interfaz fase Ethernet del router que tiene a esta red LAN se le conoce como el gateway o la puerta de enlace. Entonces, el gateway o la puerta de enlace voy a seguir indicaciones Cisco en donde nos dice que podemos utilizar cualquier IP de las usables para asignársela a la interfaz fase Ethernet o a la gigabit Ethernet o a la Ethernet. Bien, en ese caso tengo fase Ethernet. Entonces, cualquiera usable empiezan a partir de la 1 para este ejemplo y terminan hasta la 254. Cualquiera. La recomendación para el administrador indicaciones de Cisco es que usemos la primera usable o la última usable. Nosotros para todos nuestros ejercicios vamos a utilizar la primera usable. Entonces, si yo tengo que asignarle las IPs a esta red, yo tendría que ponerle al gateway o a la puerta de enlace la primera usable, que es la 192.168.10.1 diagonal 18. Entonces ya le he asignado su IP correspondiente al gateway de esta red. Esta iría aquí. Bien, si lo que tengo que colocarle es ahora la IP a cada uno de los hosts que tenga mi topología, en este caso nomás tengo un host, entonces debo de colocar tres cosas. Una IP, una máscara y el gateway. La IP que le voy a colocar va a ser la siguiente usable, que sería la 192.168.10.2, diagonal 18. Ese es su IP. Debo de colocarle su máscara. La máscara viene entonces de diagonal 18. Le quitamos este 18 y ahora le coloco su máscara, que es 255. 255, ¿cuál sería su máscara? Diagonal 18. Serían 8 bits, más 8 bits son 16 y me quedan ahora 2 bits más, que serían el 192.0. Y debemos de colocarle el gateway. ¿Cuál es el gateway? Es la puerta de enlace. ¿Cuál va a ser? Es por eso que primero la asignamos, es esta que acabamos de colocar. En este caso es la 192.168.10.1. Y ahí está la implementación de IP o la asignación de IP. Si llegara otro host, vamos a simular que llega otro host.
Ok, vamos a conectarlo en cualquier interfaz. Y lo que yo tengo que hacer es implementación de IPs. Hacemos lo mismo. Le debo de colocar siempre la siguiente. De la última que yo utilicé, la siguiente. La siguiente sería la 192.168.10.3. La máscara, todas los hosts de esta red tienen la misma máscara y todos los hosts de esta red tienen el mismo gateway. Y bien, esa sería la implementación. Y tendríamos que hacer esto para todo nuestro diseño. En el caso de las WAN, vamos a pensar que ahora le estoy colocando la red que le corresponde a la subred 5. Vamos a poner un ejemplo que sea la 192.168.50.0 diagonal 18. Entonces quedamos que las redes WAN tienen dos hosts, ¿sí? Uno aquí y otro aquí. Entonces, ¿cuál es el que le voy a colocar aquí? Aquí le voy a colocar la 192.168.50 y el primer usable sería el punto 1. Y de este lado el punto 2. Bien. Y pues bueno, eso sería todo. Únicamente como un ejemplo.